avanza la operación Fuente de Paz en el norte de Siria. Las tropas turcas combaten con las milicias kurdas en las principales ciudades fronterizas del país árabe. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan busca crear una zona segura tras la salida de las tropas estadounidenses de la región. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este jueves. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno regresó a Quito 2 días después de evacuar el gobierno a Guayaquil por las violentas protestas tras su decisión de retirar el subsidio a la gasolina. El Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador aceptó que hubo acercamientos con el gobierno, pero negó que haya un proceso de diálogo. Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció un aumento del 15% en la contribución al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Líderes reunidos en la ciudad de Lyon tienen el objetivo de recaudar 14.000 millones de dólares. Tenemos informe desde París. Buenos días, comienzan las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Turquía inició en la noche de este miércoles su ofensiva terrestre sobre el noreste de Siria. Este ataque por tierra llega luego de una jornada de bombardeos aéreos sobre 2 provincias antes controladas por Estados Unidos en alianza con milicias kurdas. En medio del rechazo internacional que ha generado la embestida turca, el presidente Tayyip Erdogan lanzó amenazas contra el viejo continente. Dijo que si su incursión militar es criticada, abrirá las puertas para que millones de refugiados sirios crucen hacia Europa. El informe es de César Rojas. Turquía inició su ofensiva por tierra. Las columnas de humo se levantan sobre las 2 ciudades sobre las que se concentraron los bombardeos de las últimas horas. Por ahora, el ataque turco se concentra en Tel Abyad y Ras al-Ain, 2 provincias al norte de Siria, antes controladas por Estados Unidos en alianza con una de las milicias kurdas que para Turquía tiene estatus terrorista. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha dicho que su objetivo es fijar una zona de seguridad en el norte de Siria para alejar a estos grupos de su territorio y repatriar a cerca de 2 millones de refugiados sirios que hoy se encuentran en Turquía. El Ministerio de Defensa turco ha venido documentando la ofensiva. Nuestros heroicos comandos que hacen parte de la Operación Primavera de Paz continúan avanzando al este del río Éufrates. En las zonas directamente afectadas, muchos jóvenes kurdos se preparan para hacer frente al ejército turco, mientras en los centros de salud atienden a los heridos. Luego del bombardeo turco en zonas de frontera como Sarikani, en Ras al-Ain y sus poblados, hasta este punto hemos recibido 10 casos, 2 de ellos están sufriendo heridas críticas y fueron llevados a la sala de cirugía. El número aumenta cada hora, nosotros como personal médico estamos listos. Desde su retirada, el presidente Donald Trump ha insistido en que Estados Unidos no apoya esta avanzada y que la consideraba una mala idea. Este jueves, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá para evaluar la situación en el norte de Siria. Durante un discurso, el presidente turco aseguró que 109 militantes han muerto durante su ataque y advirtió a la Unión Europea que si califican su ofensiva como una invasión, abrirá las puertas para que los refugiados crucen hacia Europa. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno afirmó haber regresado a Quito 2 días después de abandonar la capital, a raíz de las violentas protestas que sacuden al país, en respuesta a las polémicas medidas del gobierno para cumplir con los requisitos de instituciones internacionales, con las cuales contrajo un préstamo. El Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador negó que hayan iniciado las negociaciones para el cese de las movilizaciones. Informe de Tristán Ustianowski. Caos en pleno centro histórico de Quito. La tensión no disminuyó a una semana de las movilizaciones contra el llamado paquetazo. Los recortes del gobierno hechos para cumplir con el Fondo Monetario Internacional para desbloquear sus fondos. Los empleados públicos sin trabajar ganan buen sueldo y el pobre come una vez al día. Eso estamos luchando hasta que se largue este presidente, que se largue. Todos estamos luchando. No es 4 correístas, sino todo el Ecuador. Entre los manifestantes, las influyentes organizaciones indígenas, con las cuales el presidente Lenín Moreno asegura estar dialogando, seguían presentes. Hasta que se vaya Lenín Moreno, nos resistiremos, nos hemos declarado en resistencia. Esto es el clamor del pueblo y no claudicaremos ante estos oligarcas. Aquí estamos nosotras
en Guayaquil, donde el gobierno se trasladó temporalmente. El cierre de la ciudad por parte de la fuerza pública no impidió que unas protestas estallaran, pero otra multitud respondió al llamado de la alcaldía conservadora, una marcha blanca para denunciar la violencia. Nosotros estamos aquí por defender los derechos de la tranquilidad, por decir basta ya al paro, lleguemos a un consenso, entendámonos y ya no más. Pero el consenso parece estar lejos, pues los opositores reclaman la derogación del decreto que llevó a un aumento de hasta 123% del precio del combustible, entre otras medidas. Pero el gobierno se rehúsa a dar esta marcha atrás. En más noticias de América Latina, con gases lacrimógenos, la policía de Honduras despejó una multitud que salió a las calles a pedir la salida del presidente Juan Orlando Hernández. Durante el juicio que se adelanta contra su hermano en Nueva York, el mandatario fue señalado de haber recibido $1 millón del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán para financiar su campaña política. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Comenzó como una marcha y luego se convirtió en un enfrentamiento entre ciudadanos y policías. Decenas de hondureños salieron a las calles de Tegucigalpa para pedir la salida del presidente Juan Orlando Hernández, quien fue señalado de recibir dinero del narcotráfico. De acuerdo con un testigo en el juicio que se adelanta en Estados Unidos contra el hermano del presidente, acusado de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos. Un esfuerzo más de la población hondureña indignada por el narcogobierno dirigido por Juan Orlando Hernández y el séquito que ha secuestrado, en primer lugar, al Partido Nacional, en segundo lugar, al pueblo hondureño, en tercer lugar, a todo el Estado hondureño. Hernández habría recibido $1 millón del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán para financiar sus campañas políticas a la presidencia, a cambio de la protección de sus envíos de droga. En otra marcha en pro del gobierno, el mandatario, quien ha rechazado insistentemente estas acusaciones, señaló a su oposición de no hacer nada para combatir el narcotráfico. Yo les escuché, me dijeron queremos seguridad, paz, tranquilidad y yo asumí ese compromiso y hoy les digo, yo, Juan Orlando Hernández, haré lo que tenga que hacer para la tranquilidad y la paz de mi pueblo. Juan Antonio Tony Hernández fue arrestado en Miami el 23 de noviembre de 2018 y su juicio comenzó la semana pasada captando la atención en todo el país y provocando protestas para que el actual mandatario deje el poder. En información de Europa, el presidente francés Emmanuel Macron anunció un aumento del 15% en la contribución de su país al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. El fondo busca recaudar $14.000 millones y el mandatario pidió que países y organizaciones contribuyan más. El líder hizo un llamado a Japón, Noruega, Australia, Arabia Saudita y Qatar. También pidió apoyo a la FIFA. La ampliación de esta noticia la tiene nuestra periodista en París, Natalia Ruiz. Buen día para usted, Natalia. Y actualmente Francia aporta más de $1.000 millones. Esta cifra aumentaría a más de 1.200 millones. ¿Se saben ya los detalles de este cambio en los fondos? Y además, el presidente Macron se salió del protocolo y dijo que otros países deberían hacer más. Así es, muy buenos días. Pues como usted lo decía, 15% más es lo que ha prometido Francia en su contribución a este fondo. Son unos 162 millones de dólares más. Dentro de esa alocución que hizo esta mañana el presidente Macron, pues también dijo que Francia va a contribuir también a la investigación y que serían unos fondos de unos 85 millones de dólares que irían a UNITAID, que es una iniciativa internacional que busca pues dar mayor acceso a los tratamientos para estas 3 enfermedades. Ya pues con este monto que dio a conocer Francia, pues sigue con el segundo lugar como uno de los más grandes contribuidores a este fondo detrás de Estados Unidos. Estados Unidos que pues anunció unos 4.600 millones de dólares a este fondo. Como usted lo decía, pues se espera dentro de pocos minutos saber si se alcanzan o no esos 14.000 millones de dólares que espera el fondo poder recolectar en medio de estas 700 personas que están reunidas en Lyon para saber si pueden continuar con ese trabajo que han venido haciendo. Ellos hasta ahora, pues este fondo, desde que fue creado en el año 2000, ha salvado la vida de 16 millones de personas, así que se espera que ellos puedan continuar esto y llegar a cumplir con ese objetivo que se ha fijado desde la ONU en 2030, que es erradicar estas 3 epidemias. Como usted lo decía, pues sí, el presidente
presidente se salió un poco del libreto, se le vio mucho más tranquilo, mucho más en un tono mucho más, digamos, familiar frente a todas las personas que estaban ahí. Varios jefes de Estado, Bill Gates o el cantante Bono también están allí reunidos en Lyon, y sí le pidió a los países, en especial pues a Qatar y a Arabia Saudita, que de alguna forma limen asperezas diplomáticas para que contribuyan aún más, y dijo que no dejaría salir a nadie de esa conferencia hasta que no se logre pues ese tope de los 14.000 millones de dólares. Gracias, Natalia, por su reporte. Pasamos ahora a Túnez. El candidato presidencial y magnate de los medios de comunicación, Nabil Karoui, fue liberado de prisión pocos días antes de la segunda vuelta y a la espera de un veredicto por un juicio de corrupción. Karoui lideró la primera vuelta el pasado 23 de agosto y ahora se enfrentará a Kais Saied. Cientos de simpatizantes celebraron su salida de la cárcel. Nabil Karoui es un candidato libre. Cientos de seguidores vinieron a celebrar tan pronto como salió de la cárcel. Para sorpresa de todos, la justicia tunecina aceptó finalmente su solicitud de liberación, solo 4 días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Como ciudadano tunecino estoy a favor de la igualdad de oportunidades y por eso estoy a favor de la liberación de Nabil Karoui. Esta historia no debería durar mucho tiempo. Hasta la fecha se habían rechazado todas las solicitudes de liberación. Procesado desde 2017, el empresario fue acusado en julio de lavado de dinero y evasión fiscal y detenido el 23 de agosto. Pero su candidatura en las elecciones presidenciales fue validada por el organismo encargado de organizar las elecciones. Por lo tanto, fue a través del canal de televisión que fundó, Nesma, y a través de su esposa, que Nabil Karoui dirigió su campaña. Calificado para la segunda vuelta de la votación, su contendor en la segunda vuelta, Kais Saied, había tomado la decisión de no llevar a cabo una campaña en aras de la equidad. Por lo tanto, los dos candidatos podrán empezar a trabajar en ello mañana, durante un solo día, antes de la votación del 13 de octubre, debido a las leyes de silencio electoral. Y hay una buena noticia para quienes padecen cáncer en Senegal. El gobierno de esa nación africana aprobó un subsidio para el tratamiento de la enfermedad, pero solo para quimioterapia. La cirugía o incluso la radioterapia deben costearla a los pacientes. Vamos a ver la historia de Dievo, una mujer de 36 años de edad que padece de cáncer cervical. Dievo, de 36 años, tiene cáncer de cuello uterino. Su hermana Adama la acompaña al hospital Le Dantec, en Dakar. Es la primera vez que acude a la clínica oncológica desde que se anunció que los medicamentos de quimioterapia serían gratuitos. La quimioterapia era muy cara, fue difícil. Tuvimos que pagar 25.000 francos por esto, o 50.000 francos por aquello, y otros 20.000 además. Hoy he venido aquí y el tratamiento es gratis. Hasta ahora, pagaba alrededor de 100 euros cada 3 semanas para tener acceso a la quimioterapia. Una fortuna para esta madre de 8 hijos que dependía completamente del apoyo financiero de sus familiares, como la mayoría de los pacientes. Ni siquiera tenía suficiente dinero para pagar mi transporte para llegar aquí. En casa es raro que comamos 3 veces al día. Entonces, ¿puedes imaginar lo difícil que ha sido recibir el tratamiento? El subsidio del gobierno para el tratamiento del cáncer es solo para quimioterapia. La cirugía o incluso la radioterapia tienen que costearlo los pacientes. Sin embargo, el equipo médico de la clínica cree que es un comienzo que marcará la diferencia para algunos pacientes. No habíamos tenido noticias alrededor de 1/3 de nuestros pacientes y cuando los llamamos dijeron que no podían permitirse el lujo de seguir con sus tratamientos de quimioterapia regularmente. Según afirma la Liga Senegalesa contra el Cáncer, aún queda mucho por hacer por estos pacientes. La organización sin ánimo de lucro ahora está presionando al gobierno para que se centre en la prevención del cáncer de seno. Y finalizamos esta emisión con la noticia del doble premio Nobel de Literatura. La polaca Olga Tokarczuk gana el premio Nobel 2018 y el austriaco Peter Handke se lleva el galardón de 2019. Volvemos en minutos con más. Esto es France 24.
France 24, el arte en todas sus formas. Liberté, égalité, actualité. Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy nos hemos trasladado al centro de la capital francesa, a la brasserie Le Grand Colbert, una de las más bonitas de París. Aquí se han rodado varias películas, así que no podíamos elegir mejor lugar para recibir a la actriz mexicana del momento. Con solo 25 años fue nominada en la última edición de los Oscar a la mejor actriz por su interpretación de Cleo en la película Roma de Alfonso Cuarón. Era su primer papel en el cine y por el que ha recibido innumerables premios. Hoy hace escala en París. Yalitza Aparicio, muchísimas gracias y bienvenida. Al contrario, muchas gracias y qué hermosas palabras. Bueno, ha sido la invitada especial de este Festival de Cine Viva México. Ha podido encontrarse con el público parisino. ¿Cómo ha sido ese encuentro? Ha sido maravilloso. A veces uno piensa que solamente te reconocen en tu país. Ahorita ha sido curioso el ver que al otro lado del mundo, en un lugar que no había yo visitado, porque es la primera vez que me encuentro en París, hay personas que te reconocen, personas que están agradecidas con el trabajo que se hizo en la película y también agradecidos con todo lo que se está haciendo o lo que estamos tratando de luchar por dar visibilidad a las comunidades indígenas. Y ha contado en muchísimas ocasiones cómo llega a protagonizar la película de Alfonso Cuarón desde el primer casting en su Tlaxiaco natal, en Oaxaca. Acompañó a su hermana, que iba a hacer ella la prueba. Finalmente fue elegida usted para interpretar a Liboria, que fue la empleada del hogar cuando era pequeño el director, Alfonso Cuarón. En alguna ocasión ha dicho que no quería hacer la prueba porque no le gustan los focos, incluso no se hacía ni selfies o le costaba hacerse selfies con sus amigas. ¿Cómo consigue actuar? Bueno, sí, ese fue como el proceso para llegar a la película. No era muy dada a ser como el foco de atención. Siempre prefería pasar desapercibida, tanto en el hogar como con mis amigos. El hacer esta película fue un reto muy grande para mí. Recuerdo que el primer día que grabamos, que es una toma a lo mejor súper sencilla para muchos, porque lo único que tengo que hacer es estar lavando el piso, pero para mí era complicado controlar que mis pies dejaran de temblar. Y lo único que estaba pasando por mi mente ese día era como, ojalá la cámara no logre captar que mis pies están temblando. Poco a poco fui como superando todos estos temores. Igual te vas acostumbrando a este nuevo trabajo que desconocías. Me ayudó demasiado que todo fuera grabado de forma cronológica. No tenía un guión, así que no había como algo que me estuviera presionando en apréndete esto, vas a tener que hacer esto o vas a llegar a eso. Sí, escena. Llegabas y descubrías y Alfonso te explicaba antes de entrar, te centraba en qué situación emocional se encontraba tu personaje y aparte de eso, pues tú realmente estabas centrada en lo que ibas a hacer, no como en qué iba a pasar o qué no ibas a hacer bien, simplemente como que también te dejabas llevar por las indicaciones de Alfonso. Como decía, no conocía el guión, lo descubría cada día. Hay dos momentos que me parecen extremadamente fuertes, muy conmovedores, donde Cleo explota, porque está como contenida, ¿no?, durante buena parte de la película, y donde la actriz Yalitza nos deja boquiabiertos, al menos a mí. Una es la escena en el hospital, cuando va a parir y el bebé nace muerto, y la otra escena es cuando está en la playa y salva a los niños que se están ahogando. ¿Cómo consigue hacerlo? Cuando yo entro al set,
me dice Alfonso, bueno, ¿ya estás lista? Fue un día largo de espera, porque había sido un día largo de estar esperando a que ellos acomodaran todo eso. Y me dijo, ahora ya van a ser el bebé de Cleo. Fue lo único. Vamos a hacer un ensayo para que veas cuáles van a ser los movimientos. Hicimos el ensayo de cómo entraba la camilla, que me tenían que colocar en la siguiente cama y como hasta de qué punto ellos me tenían que colocar, como para que igual no se salga uno de foco y todo eso que ellos manejan. Terminando el ensayo, dijo, ahora sí ya están listos, vamos a grabar. Cuando empezamos a grabar y vas viendo como la reacción que tienen los doctores es tan real, el set era tan increíble, tú sentías que estabas realmente en un hospital. Yo nunca he dado a luz, no tengo hijos, pero te dan como esa sensación de que estás en un hospital, como el ruido, la prisa que tienen, los nervios y todo. Entrando a lo que era el cuadro de la cámara, simplemente fue el momento, la noticia, y como que en ese momento te vienen todos los recuerdos que ha pasado tu personaje, cómo reaccionaban los niños con lo del embarazo, cómo reaccionó la señora, todo lo que había pasado Cleo con su pareja, todo fue como enseguida y nada más surge como esa explosión de qué está pasando. Y está llorando de verdad. Sí, realmente es esa nostalgia, ese sentimiento que cuando veo ahora la toma y veo que no quito la mirada de lo que están haciendo con el bebé, me decían varias mujeres, es que cuando uno se alivia es lo que hace. Es como tu prioridad es ver qué está sucediendo. Quieras o no quieras, es como un instinto que tienes de estar observando qué le están haciendo. Me puse como a ver todos esos detalles y sí, se me olvidó, era como haberte transportado a otro momento, que realmente eras Cleo, que realmente hasta yo tengo eso en mi mente como en blanco y negro, no sé por qué lo tengo en blanco y negro si yo sí lo vi a color. Y cuando Alfonso nada más dice corte, Alfonso ya estaba parado a un costado mío. Yo le dije, yo no sabía que esto iba a pasar, no tenía ni idea qué es lo que iba a pasar. Y él me dijo, lo siento, nos abrazamos, pero yo no podía como controlar el llanto. Salgo y todos estaban llorando, porque pues muchos no se esperaban esta reacción. Y sí fue para todo el crew como un impacto el ver esta parte de la historia. Yalitza, primer mujer indígena nominada a los Oscars, primera mujer de origen mixteco en protagonizar una portada de Vogue en México y Latinoamérica, se ha convertido en un ejemplo para muchos jóvenes. ¿Esa responsabilidad pesa? ¿No le gustaría vivir estos momentos un poco más ligera? Lo estoy viviendo de forma ligera. En ciertos momentos yo misma me preocupo por tratar de pensar qué debo de hacer para apoyarlos de una forma que no sea solamente efímera, que realmente tenga un avance con el tiempo. Sé que no voy a poder hacer un cambio inmediato ya. Cuando empecé todo esto no creí que iba a llegar hasta este punto. Todo lo que yo decía y compartía simplemente era a mi punto de vista, y siempre ha sido desde mi punto de vista, lo que yo he vivido, lo que yo he pasado, es simplemente lo que yo siento. Y no consideraba que el expresar esto iba a hacer que las personas recapacitaran o que las personas me dijeran, tienes razón, yo en algún momento he sido discriminado, o a mí también me negaron el derecho de aprender mi lengua. Muchas cosas que no consideraba que iba a tener ese impacto, y ahorita me doy cuenta que ha sido bueno. Creo que por eso no lo he sentido tan pesado, porque lo he dicho a mi sentir. No es como el tratar de darles un discurso fuera de lo que no va conmigo. El próximo salto para superar esa discriminación,
sería, por ejemplo, que Yalitza pudiera interpretar otro rol que no fuera el de una empleada del hogar? Sí, es uno de los siguientes pasos que estamos trabajando junto con el equipo. Estoy como con 2 agencias, uno en Estados Unidos y otra en México, y ambos coincidían con eso. Cuando me senté a hablar con ellos me decían, una agencia, la primera me dijo, no tienes que cambiar nada. No tienes que hacerte operaciones, no tienes que cambiarte el color de piel, nada. Así tal y como estás, eres perfecta y te tienen que aceptar así. Simplemente eso es como un avance para mí, que alguien te diga no tienes que cambiar, porque habían actrices que se acercaban y me decían, va a haber agentes que te van a decir, opérate la nariz, como que hay que darle un retoque, como que te faltan pechos, como que... Y esos comentarios duelen y tú no les hagas caso. Actrices que la verdad estimo demasiado y les agradezco por esos comentarios, y que esta agencia me haya dicho eso fue como puedo confiar en ellos, porque ellos no me quieren cambiar, ellos me quieren así, quieren que trabajemos así como soy. Igual con la Agencia de México me decían, hay que buscar un papel donde no te encasillen, donde no siempre seas el mismo personaje. Y sí, puedes tener personajes con impacto, pero puedes hacer personajes de comedia, de romance, de cualquier otra cosa, para que vean que también tienes la habilidad de hacerlo y que existe la posibilidad de que alguien diferente al medio lo haga, para que igual les vayas abriendo los ojos a las personas. Y vamos a finalizar con esta pregunta. ¿Yalitza quiere ser actriz? Sí. Al sentarme ahora y recordar a la Yalitza de antes, donde le decía a los amigos y a la familia, párate de esa televisión, estás perdiendo el tiempo, ¿en serio estás ahí? Ponte a leer un libro. Hasta con mis hermanos lo hacía. Es curioso porque ahora yo recurro a ellos. Yo recurro a mis hermanos y les digo, oye, ¿tú conoces a tal actriz? Y ellos, sí, lo conozco, hizo tal película. Y yo, ay, gracias. Es curioso recordar a esa Yalitza y que ahora está interesada en lo que siempre había hecho a un lado, porque yo decía, es un mundo irreal, no puedo aspirar, jamás he visto a alguien como yo ahí, así que quítatelo de la mente, estás perdiendo tu tiempo, enfócate en lo que realmente va a servir. Ahorita el poder ser actriz fue algo que me satisface a mí, que me deja tranquila a mí y que al mismo tiempo está abriéndole oportunidades a muchas personas, no solamente en el ámbito del cine, en muchas otras áreas. Pues Yalitza Aparicio, muchísimas gracias y le deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
avanza la operación Fuente de Paz en el norte de Siria. Las tropas turcas combaten con las milicias kurdas en las principales ciudades fronterizas del país árabe. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan busca crear una zona segura tras la salida de las tropas estadounidenses de la región. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este jueves. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció un aumento del 15% en la contribución al Fondo Mundial de la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Líderes reunidos en la ciudad de Lyon tienen el objetivo de recaudar 14.000 millones de dólares. Y ya se conocen los ganadores del Nobel de Literatura. El austriaco Peter Handke ganó el reconocimiento de 2019 y la polaca Olga Tokarczuk fue reconocida por el año 2018, cuando el galardón fue pospuesto por un escándalo de abuso sexual en la academia. Volvemos con ustedes para más noticias en France 24. Comenzamos en Turquía porque inició en la noche del miércoles su ofensiva terrestre sobre el noreste de Siria. Este ataque por tierra llega luego de una jornada de bombardeos aéreos sobre 2 provincias antes controladas por Estados Unidos, en alianza con milicias kurdas. En medio del rechazo internacional que ha generado la embestida turca, el presidente Recep Tayyip Erdogan lanzó amenazas contra el viejo continente. Dijo que si su incursión militar es criticada, abriría las puertas para que millones de refugiados sirios crucen hacia Europa. El informe es de César Rojas. Turquía inició su ofensiva por tierra. Las columnas de humo se levantan sobre las 2 ciudades sobre las que se concentraron los bombardeos de las últimas horas. Por ahora, el ataque turco se concentra en Tel Abyad y Ras al-Ain, 2 provincias al noreste de Siria, antes controladas por Estados Unidos en alianza con una de las milicias kurdas que para Turquía tiene estatus terrorista. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha dicho que su objetivo es fijar una zona de seguridad en el norte de Siria para alejar a estos grupos de su territorio y repatriar a cerca de 2 millones de refugiados sirios que hoy se encuentran en Turquía. Pero si continúan las críticas de la comunidad internacional, el mandatario adelantó que cambiaría sus planes. ¡Ey, Avrupa Birliği! ¡Ey, Unión Europea! Contrólense, lo digo de nuevo. Si ustedes tratan de etiquetar esta operación como una invasión, es muy sencillo. Bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Abriremos las puertas y enviaremos 3,6 millones de refugiados en su dirección. 6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. En las zonas directamente afectadas, muchos jóvenes kurdos se preparan para hacer frente al ejército turco, mientras en los centros de salud atienden a los heridos. Luego del bombardeo turco en zonas de frontera como Sarikani en Ras al-Ain y sus poblados, hasta este punto hemos recibido 10 casos, 2 de ellos están sufriendo heridas críticas y fueron llevados a la sala de cirugía. El número aumenta cada hora, nosotros como personal médico estamos listos. Desde su retirada, el presidente Donald Trump ha insistido en que Estados Unidos no apoya esta avanzada y que la consideraba una mala idea. Este jueves, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá para evaluar la situación en el norte de Siria. Entre tanto, el líder kurdo Badran Jia dijo que los ataques de Turquía debilitan la capacidad de las milicias para vigilar las prisiones en la región, que retienen a extremistas del Estado Islámico arrestados. Para los kurdos, la ofensiva puede llevar al escape de los yihadistas, pues los guardias están ocupados en combate. Crece la incertidumbre internacional y hoy se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema. Este video fue filmado en marzo. Miembros de las fuerzas democráticas sirias, la mayoría de los cuales son kurdos, detienen y requisan a un grupo de presuntos combatientes del grupo Estado Islámico. Los hombres son enviados a una prisión kurda, mientras que las mujeres y los niños son retenidos en campamentos. Al-Hol es el más grande de los 3 campamentos en la Siria kurda que solía tener presuntos miembros del grupo Estado Islámico y sus familias, junto con Roj en el norte y Ain Issa en el oeste. Los campamentos están ubicados en el área que Turquía está buscando ocupar. Pero a medida que Ankara lanza la ofensiva contra los kurdos, la vigilancia de estos campamentos se ha convertido en algo secundario, pues se envían combatientes al frente para luchar contra el ejército turco, reduciendo así el número de fuerzas encargadas de patrullar los sitios. Unos 70.000 locales están actualmente bajo control kurdo en los campamentos, así como 10.000 mujeres y niños extranjeros.
mientras que las prisiones contienen aproximadamente 10.000 yihadistas locales, así como 2.000 combatientes extranjeros. Este cambio en el terreno llevó a la Cruz Roja a instar a los estados occidentales a repatriar a sus ciudadanos. Nuestro mensaje para todos los estados que tienen ciudadanos en esos campos es asumir la responsabilidad, ser valientes porque sabemos que es un gran desafío político y de seguridad. El status quo no puede ser, no es una opción. Si observamos a toda la población en estos campamentos, la situación de los occidentales es probablemente la más fácil de resolver. Hace solo unas semanas, el líder del llamado califato del Grupo de Estado Islámico, al-Baghdadi, pidió a sus seguidores que liberaran a los yihadistas cautivos en los campos. En información del viejo continente, el presidente francés Emmanuel Macron anunció un aumento del 15% en la contribución de su país al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. El fondo busca recaudar 14.000 millones de dólares y el mandatario pidió que países y organizaciones contribuyan más. El líder hizo un llamado a Japón, Noruega, Australia, Arabia Saudita y Qatar. También pidió apoyo a la FIFA. La ampliación de esta noticia nos la entregó nuestra periodista en París, Natalia Ruiz. 15% más es lo que ha prometido Francia en su contribución a este fondo. Son unos 162 millones de dólares más. Dentro de esa alocución que hizo esta mañana el presidente Macron, pues también dijo que Francia va a contribuir también a la investigación y que serían unos fondos de unos 85 millones de dólares que irían a UNITAID, que es una iniciativa internacional que busca pues dar acceso, mayor acceso a los tratamientos para estas tres enfermedades. Ya pues con este monto que dio a conocer Francia, pues sigue con el segundo lugar como uno de los más grandes contribuidores a este fondo detrás de Estados Unidos. Estados Unidos que pues anunció unos 4.600 millones de dólares a este fondo. Vamos ahora a Alemania. Un líder judío acusó a las autoridades de no dar suficiente seguridad a la sinagoga de Halle, que fue atacada por un hombre este miércoles, dejando 2 fallecidos y 2 heridos. La mayoría de las instituciones judías en Alemania tienen una guardia policial casi permanente debido a los ataques antisemitas de activistas de extrema derecha y de islamistas. La policía detuvo a un hombre identificado como Stefan B. en relación al atentado. Los fiscales federales han pedido al juez a cargo del caso que emita una orden de arresto formal contra el sospechoso. 2 cosas son muy obvias: la falta de seguridad y la falta de protección. Cuando informé que había un ataque armado en la sinagoga, grité que había aquí unas 80 a 100 personas. No estaba seguro y la policía lo único que hacía era preguntarme mi nombre y el nombre de la sinagoga. Preguntas que me parecieron muy estúpidas y esa es la palabra menos ofensiva que se me ocurre. Bueno, creo que esa razón es suficiente para criticar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no lo chantajeó durante la llamada telefónica que desató un proceso de juicio político contra el mandatario estadounidense. Zelensky dijo a la prensa que la llamada era para organizar una reunión posterior y que pidió a la Casa Blanca cambiar su retórica sobre Ucrania. Los demócratas quieren juzgar a Trump, quien pidió a su homólogo que investigara a su rival político Joe Biden, cuyo hijo tuvo vínculos con una compañía ucraniana. Ellos lo habían bloqueado incluso antes que tuviéramos la conversación, pero no tocamos el tema durante la charla. En ese momento yo no sabía de eso. Hablé con el ministro de Defensa posteriormente y le dije, tenemos un problema, han bloqueado el dinero. Pero cuando estábamos hablando con Trump, no se habló de ese tema para nada. Y después de nuestra reunión, ya habían desbloqueado los fondos. Y además, como saben, había 140 millones adicionales de ayuda, así que no hubo chantaje, porque no fue el tema de la conversación, para nada. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno afirmó haber regresado a Quito 2 días después de abandonar la capital, a raíz de las violentas protestas que sacuden al país en respuesta a las polémicas medidas económicas del gobierno para cumplir con los requisitos de instituciones internacionales con las que contrajo un préstamo. El Frente Unitario de Trabajadores negó que hayan iniciado las negociaciones para el cese de las marchas. Informe de Tristan Ustianowski. Caos en pleno centro histórico de Quito. La tensión no disminuyó a una semana de las movilizaciones contra el llamado paquetazo. Los recortes del gobierno hechos para cumplir con el Fondo Monetario Internacional para desbloquear sus fondos.
Los empleados públicos sin trabajar ganan buen sueldo y el pobre come una vez al día. Eso, estamos luchando hasta que se largue este presidente, que se largue. Todos estamos luchando. No es 4 correístas, sino todo el Ecuador. Entre los manifestantes, las influyentes organizaciones indígenas, con las cuales el presidente Lenín Moreno asegura estar dialogando, seguían presentes. Hasta que se vaya Lenín Moreno, nos resistiremos, nos hemos declarado en resistencia. Esto es el clamor del pueblo y no claudicaremos ante estos oligarcas. Aquí estamos nosotras las mujeres. En Guayaquil, donde el gobierno se trasladó temporalmente, el cierre de la ciudad por parte de la fuerza pública no impidió que unas protestas estallaran. Pero otra multitud respondió al llamado de la alcaldía conservadora, una marcha blanca para denunciar la violencia. Nosotros estamos aquí por defender los derechos de la tranquilidad, por decir basta ya al paro, lleguemos a un consenso, entendámonos y ya no más. Pero el consenso parece estar lejos, pues los opositores reclaman la derogación del decreto que llevó a un aumento de hasta 123% del precio del combustible, entre otras medidas. Pero el gobierno se rehúsa a dar esta marcha atrás. En más noticias de América Latina, con gases lacrimógenos, la policía de Honduras despejó una multitud que salió a las calles a pedir la salida del presidente Juan Orlando Hernández. Durante el juicio que se adelanta contra su hermano en Nueva York, el mandatario fue señalado de haber recibido $1 millón en narcotráfico de Joaquín El Chapo Guzmán para financiar su campaña política. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Comenzó como una marcha y luego se convirtió en un enfrentamiento entre ciudadanos y policías. Decenas de hondureños salieron a las calles de Tegucigalpa para pedir la salida del presidente Juan Orlando Hernández, quien fue señalado de recibir dinero del narcotráfico. De acuerdo con un testigo en el juicio que se adelanta en Estados Unidos contra el hermano del presidente, acusado de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos. Un esfuerzo más de la población hondureña indignada por el narcogobierno dirigido por Juan Orlando Hernández y el séquito que ha secuestrado, en primer lugar, al Partido Nacional, en segundo lugar, al pueblo hondureño, en tercer lugar, a todo el Estado hondureño. Hernández habría recibido $1 millón del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán para financiar sus campañas políticas a la presidencia, a cambio de la protección de sus envíos de droga. En otra marcha en pro del gobierno, el mandatario, quien ha rechazado insistentemente estas acusaciones, señaló a su oposición de no hacer nada para combatir el narcotráfico. Yo les escuché, me dijeron queremos seguridad, paz, tranquilidad y yo asumí ese compromiso y hoy les digo, yo, Juan Orlando Hernández, haré lo que tenga que hacer para la tranquilidad y la paz de mi pueblo. Juan Antonio Tony Hernández fue arrestado en Miami el 23 de noviembre de 2018 y su juicio comenzó la semana pasada captando la atención en todo el país y provocando protestas para que el actual mandatario deje el poder. Y se conocieron los premios Nobel de Literatura correspondientes a 2018 y a 2019. El austriaco Peter Handke, de 76 años, ganó el Nobel 2019 por su trabajo influencial en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, compuesto por ensayos y novelas. Y el premio de 2018, que había sido pospuesto por un escándalo de abuso sexual en la academia, fue concedido a la autora polaca Olga Tokarczuk, de 57 años, por su imaginación narrativa, que representa el cruce de límites como forma de vida. El Premio Nobel de Literatura para 2018 es otorgado a la autora polaca Olga Tokarczuk por una imaginación narrativa que con pasión enciclopédica representa la ruptura de los límites como una forma de vida. El Premio Nobel de Literatura para 2019 es otorgado al autor austriaco Peter Handke por un trabajo influyente que con una lingüística genuina ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana. Y con esta noticia llegamos al final de nuestro informativo. Usted recuerde que puede consultar nuestro sitio web www.france24.com. Tenemos actualización de esta y otras noticias. Siga con nosotros, hay más programación en France 24.